Hoy vamos a empezar a hablar de la evangelización y quería que solo tú escribieras esta palabra. Quiero que escribas la palabra misión. Tú tienes una misión y yo tengo una misión y quiero decirlo de esta manera. La Iglesia tiene una misión en este mundo. Y cuando empiezas a pensar en la misión o tal vez incluso en la evangelización, generalmente lo que pensamos, y diré esto, mi esposa es la mejor evangelista que he conocido. Ella está un poco nerviosa por mi parte, pero compartirá a Jesús con cualquiera. Todavía me intimida hacer eso hoy, pero estoy creciendo en eso. Y, por lo general, cuando pienso en evangelizar o testificar en las calles, pienso tal vez en una frase pegadiza o en salir a la esquina de una calle. Y fuimos brutales. La iglesia donde nací de nuevo y me llené del Espíritu, iban a testificar todos los viernes y sábados. Y para nosotros, salíamos del bar donde todos mis amigos entraban y salían y decían, gira o quema. Y yo estoy como, oh, Dios mío, ¿sabes? Y para mí, esa no es una forma efectiva de evangelizar al mundo. Y creo que esto es poderoso, esta última categoría porque realmente es una categoría en misión. Es una categoría cómo podemos ganar California. Y creo en estos dos sacramentos, si realmente entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe, y tenemos la convicción, podríamos ganar toda California para Jesucristo. Y no creo que vaya a ser una campaña de marketing ingeniosa. No creo que vaya a ser una película. No creo que sea como un solo evento, pero los dos sacramentos o canales sagrados son las órdenes sagradas y el matrimonio sagrado. Y quiero decir ahora mismo, cuando alguien es llamado a las órdenes sagradas, y hablaremos de eso en un momento, es algo sagrado. Pero quiero hablar del santo matrimonio. Y no es un error que a partir del próximo domingo comencemos una serie sobre el matrimonio. Así que si eres soltero o eres joven, no eches un vistazo porque un día participarás de este sacramento. Y quiero decir, ¿qué pasaría si tuviéramos personas que, no solo hombres y mujeres que son llamados al ministerio de tiempo completo, sino donde los creyentes comiencen a ver su ministerio? Creemos en el sacerdocio del creyente en el que todo creyente es apartado o consagrado. No pueden ser ordenados. Vamos a hablar de esa palabra. Pero quiero que sepas, cuando a alguien se le llama cristiano para un creyente, y este tiene más de 2000 años, lo llaman santo matrimonio porque creen que no es solo estar enamorado, no es solo romance. No es solo intimidad que esta pareja unida por Dios mismo, que su principal misión en el mundo, por encima de sus negocios, por encima de su cartera, por encima de su ministerio, sea su matrimonio. Y si nosotros en esta iglesia que estamos casados, empezáramos a ver que nuestros matrimonios son nuestra principal prioridad, creo. Absolutamente que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros parientes comenzarían a preguntarse, ¿qué es? ¿Necesito ayuda en mi hogar? Y tendríamos una respuesta lista dentro de nosotros de la esperanza que hay en nosotros. Eso es lo que el mundo necesita. Necesitan hombres y mujeres apartados, ordenados o consagrados, pero matrimonios santos. Estoy ante ustedes, Becky y yo, saben, hemos tenido algunos problemas de comunicación, pero lo estamos haciendo muy bien. Gracias por ese año sabático. Estamos mejor ahora que en 38 años y medio de matrimonio. Pero miro a mis 3 hijos y son increíbles, esposos, aman a sus esposas y lo han llevado a otro nivel y tratan su matrimonio como su principal misión. Creo que tenemos que estar poseídos por eso. Yo realmente lo... Y entonces, cuando pensamos en las órdenes sagradas y para un sacerdote en la Iglesia Católica o ninguno, si Dios lo llamó a una orden sagrada, está llamado a una vida de celibato. Estáis llamados a una vida de entrega individual a Dios en castidad, en amor. Y fueron apartados. Y hablaremos de eso en un momento. Así que quiero empezar a pensar en la ordenación y la consagración. Pero aquí, las órdenes sagradas son muy diferentes al matrimonio, pero son esas dos cosas juntas las que son un canal sagrado que tiene el poder de evangelizar al mundo entero y mantenernos en la misión. ¿Puedes decir amén? Amén. Así que vamos a empezar a ver la palabra ordenación. Ahora bien, la ordenación en la antigüedad o en latín es orio. ¿Lo dije lo suficientemente italiano para ti? No supongo que no.
Bueno, y esto es lo que significa ordinatio. Significa reglamentar, disponer ordenanzas, decretar y conseguir esto en niveles de autoridad dentro de la Iglesia. Esta orden divina pasa como una carrera de relevos, ¿de acuerdo? La autoridad encomendada por Cristo a sus apóstoles de enseñar, santificar y dirigir o gobernar la Iglesia. Quiero que empiecen a pensar en una de mis escrituras favoritas cuando Jesús llamó a los apóstoles, y la palabra apóstol significa enviado, pero antes de que los comisionara, y podían ver la palabra misión en comisión, subió a una montaña y llamado a obtener esto. Esta es la frase. Las palabras exactas de él llamó a sí mismo, los que él mismo quería. Luego los envió. ¿Puedo decírtelo ahora mismo? Dios te ha llamado. Se ha ido a la montaña. Él te quiere. Él quiere estar contigo. Él quiere lo mejor para ti. Ese es Dios antes de que Dios nos envíe, quiere que vengamos a estar con Él porque cuando estamos con Él, nos volvemos como Él. No necesitamos salir al mundo. Eso es como una persona que ha cambiado por el mundo. Quiero ir al mundo y cambiar el mundo. Amén. Y realmente creemos eso. Y así, en la ordenación, empezamos a ver que son niveles diferentes. Si tienen sus Biblias, quiero que vayan al capítulo 1 de Filipenses, y vamos a comenzar a ver los versículos 1 al 2, 1 y 2. Ahora nuevamente, durante 2000 años, el cristianismo, la Iglesia no es un maratón, ni es una carrera de 100 yardas. Es una carrera de relevos. Hace 2000 años, Jesús subió a esa montaña. Los llamó, él mismo quería, y luego los envió. Así que envió a los 12, luego comenzaron a venir los 12, y Jesús también comisionó a los 70. Luego, en el día de Pentecostés, fue una gran multitud. Y durante años los apóstoles entregaron, Cristo a una generación. Luego la próxima generación, aquí estamos y nuestro amor, que segundo Timoteo capítulo 2 dice, sé fuerte en la gracia que es en Jesucristo y obtén esto y pásalo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Además, no dijo, pasa a los hombres y mujeres capaces, sino pasa a los hombres y mujeres fieles. Y adivina qué, tú y yo aquí y en línea, somos parte de los fieles y estamos aquí para transmitir a Cristo. Amén. Y entonces Filipenses dice, Pablo y Timoteo comienzan el capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo y Timoteo se unen como siervos de Jesucristo. Quiero que encierres en un círculo la palabra bonos. Siervo, sirviente de bonos esug, no de la Torá, el Antiguo Testamento. Y él dice, si un siervo hebreo te sirvió durante 6 años en el 7º año, si quieres salir libre, tienes que dejarlo ir. Pero no dejes que se vaya con las manos vacías. Sin embargo, en el 7º año, si viene a ti y te dice, ¿sabes qué? Me ha ido bien en esta casa y quiero quedarme en esta casa. Y él responde, tomarás un arete o una lechuza y le perforarás la oreja y serás siervo para siempre. Pablo comienza. Ahora él por lo general, así es como por lo general comienza sus cartas Pablo y apóstol, él está justo al frente. Esto es lo que soy, esta es mi ordenación. Pero él dice, siervos de Paul y Timothy Bond, quiero parar ahora mismo. Sean ordenados o consagrados, sean todos siervos del Dios Altísimo. Jesús no vino a ser servido, sino a servir, creo que el mundo necesita más servidores. Ya sea que esté ordenado o consagrado, creo que debemos comenzar. Necesitamos un liderazgo de servicio. Así que dice esto, Pablo y Timoteo Bond siervos de Jesucristo hacen llegar esto a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así que esa es una región allí mismo para los obispos y los diáconos. Vieron eso a los obispos y a los diáconos y gracia a ustedes en paz de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos a sus obispos, sus diáconos, sus santos, pero todos nosotros somos siervos. Así que durante 2000 años, y esto es bastante asombroso con la Iglesia. Ahora, la Iglesia por 2000 años ha tenido líderes ungidos en la Iglesia. Y fueron ordenados obispos. Ahora entienda esto, cuando un católico, hombre que se convierte en sacerdote católico y es ungido para ser sacerdote, entienda esto, el derecho antiguo sería esto. Una vez él, durante 2 años, pasaría por un entrenamiento.
Y cuando fue ungido para ser sacerdote, se acostaba en el suelo y extendía las manos como Cristo en la cruz y le ungían las manos y los pies porque iba a ser las manos y los pies de Cristo. Pero cuando ungían a un obispo, no ponían una en sus manos, ungían su cabeza y le daban un mirmi, la mitra en el báculo, un bastón de pastor. Y le pusieron ese sombrero de obispo. La razón por la cual, porque los pensamientos del obispo afectarían a la iglesia durante 100 años. Quiero decir como obispo de esta casa, yo y los ancianos de nuestro equipo, es sagrado para nosotros que lo que les transmitimos, lo hemos recibido del Señor a través de las Escrituras y a través del movimiento que somos. Somos parte de la Fraternidad Internacional de Ministros, y hay niveles y queremos honrar eso y queremos la autoridad de eso. Y creo que en los próximos días en Estados Unidos, lo que se nos ve en el mundo es realmente un ataque contra la autoridad. Que nadie tiene autoridad sobre nadie. ¿Puedo decir? Solía ser que solíamos respetar las posiciones y la autoridad. No podemos edificar la iglesia de Dios a la manera del diablo. Necesitamos autoridad, y para tenerlo, tienes que pasar por debajo de él. Hay que reconocerlo, hay que celebrarlo. Ahora, quiero hacer retroceder, esa ordenación, de acuerdo, porque Martín Lutero, el protestante, protestó y se fue totalmente, empujó los límites y creyó en un sacerdocio universal del creyente. ¿Y de dónde sacó esto? Si tiene sus Biblias, vaya al capítulo 14 de Génesis. Así que Martín Lutero, su doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes nos dio a los creyentes comunes y a los sacerdotes o al clero los mismos derechos, lo que significa que nadie tenía autoridad sobre nadie. Y así es de donde él sacaría esto. Génesis 14,18 al 20, luego Melcacá, y muchos creen que esto fue un tipo de Cristo o Cristofaní, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote, no un sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham de Dios, Altísimo poseedor del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios Meoas Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Y de nuevo, quiero que sepas esto, esta es una carrera de relevos. Esto, no es un maratón. No es una carrera de 100 yardas. Quiero decir, quiero parar. Para mí, siendo criada como católica y aún hoy, los sacerdotes son muy importantes para mí. Si veo a un sacerdote en el aeropuerto, incluso anoche cenando con Padre Larry, tengo un gran respeto. Y lo hicimos. Y creo que todavía hoy, cuando entro en una iglesia, ya sea bautista o católica, quiero saber quién es el pastor y quiero mostrar respeto. Creo que a veces la gente me pregunta, Pastor Yu, ¿por qué hay más milagros en el extranjero cuando viajan pastores, misioneros y evangelistas? Creo que una de las razones está en el extranjero. Todavía tienen un gran respeto por la autoridad espiritual y la honran. Y en realidad me hace sentir incómodo cuando vas al extranjero, pastor, déjame llevar tu Biblia, pastor, ¿puedo ayudarte? Y es casi, no es un zumbido. Sí lo es humillante. Pero tienen un respeto en Estados Unidos. Creo que muchos creyentes ven a los pastores y ministros líderes casi al mismo nivel. Creo que necesitamos autoridad espiritual. Y una cosa que fue sorprendente que Mike no dijo hace 12 años cuando él y Janet se sintieron llamados a dejar la iglesia en la que había estado durante 20 años y unirse a City Church, California, dijo, esto es sagrado. Pastor Yu, tú y Becky van a ser nuestros pastores, y tienes que prometerme una cosa. Y pensé que lo único que iba a preguntar era si su esposa Janet podría dirigir la adoración. Y pensé, Dios mío, espero que ella pueda cantar. Pero no lo hizo. Dijo esto y fue asombroso lo que dijo. Nunca había escuchado esto de una persona exitosa del mercado. Dijo, si van a ser nuestros pastores, si ven algo en mi vida, entiendan esto, tienen que prometerme. Tú me acabas, tú me corriges esa autoridad espiritual. Y entonces realmente creemos, solo quiero parar por un momento.
De nuevo, creo que tengo respeto por las órdenes sagradas, y les contaré mi propia historia al final de este mensaje, pero quiero que sepan que también creo en la consagración. Sí creo que tiene que haber una tensión por respetar a los obispos, a los diáconos que han pasado como una carrera de relevos durante 2000 años. Pero también sé esto, hay una autoridad de un creyente porque Jesús dijo en Efesios capítulo 1, que Jesús está sentado en los lugares celestiales, muy por encima de todo dominio, todo poder, todo dominio. Al poder en el capítulo 2, estoy sentado en los lugares celestiales con él, y le ha dado a la Iglesia la autoridad de que todo lo del enemigo en el infierno está bajo nuestros pies. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y creemos eso. Así que quiero que digas esto. Decir ordenación. Ordenación, o díganlo así, digan órdenes y digan. Dilo otra vez. Consagración, y entonces hay una palabra latina que usan para la consagración es consecratio. ¿Quieres decirlo? No, no tienes que hacerlo porque no sabes hablar latín y yo tampoco. Ahora bien, la ordenación también se llama consagración. Y quiero empezar a definir qué es la consagración. Número 1, significa ser apartado. Deberías escribir eso. Significa ser apartado. Como por ejemplo, una de mis cosas favoritas de cuando oficias la boda de alguien, generalmente en los votos, ya sea que los escriban, pero las vocales tradicionales dirán algo como, cuando me paré frente a Becky o Jay se paró frente a Nancy, dices algo, yo juro que solo te amaré en ningún otro sentido que te estás volviendo al hombre se vuelve a la mujer. Y él le está diciendo al volverse hacia ella que se aleja de cualquier otra mujer o de cualquier otra persona, que vas a tener este espacio en mi vida. Estoy consagrado a ti. Estoy apartado. Así que muchas veces cuando la gente piensa en la consagración, por favor entienda esto, quiero que piense en dos preposiciones de dos en dos. Y lo digo al revés a propósito. Muchas veces, especialmente si vienes de una iglesia hispana, una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, una iglesia que es un poco más legalista, donde van a comenzar a enfocarse, debes alejarte de eso. Tienes que renunciar a esto o tienes que dejar de hacer esto. Para de hacer eso, dejar de hacer eso no es consagración. Desglose este versículo. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Dice, hemos oído obtener esto, estoy, y voy a usar esta silla giratoria. Hemos oído cómo te has convertido. Velad, 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 velad a Dios y apartaos de los ídolos inútiles. Voy a hacerlo de nuevo. Bueno, esta silla giratoria es muy divertida. Hemos escuchado cómo te has vuelto hacia Dios y te has alejado de, ¿puedo decir que la consagración se está convirtiendo en algo más grande de lo que te estás apartando? Si aquello a lo que te vuelves no es mayor que aquello de lo que te alejas, nunca tendrás el poder en la realidad de ser consagrado. Déjame decirlo otra vez. Dice, hemos oído cómo te has vuelto a Dios y te has alejado de los ídolos inútiles. Número 6, anote la referencia. Está en Números y es el capítulo de los derechos Naza. Y dice, si una persona judía quisiera consagrarse, lo haría durante 21 días o más, tal vez un año, ¿cómo se volvería a Dios? Eso aparece unas 6 veces y lejos del vino, lejos de un mal corte de pelo y lejos de las cosas muertas. Y muchas veces nos enfocamos en aquello de lo que nos estamos alejando. Yo digo hoy, no más. Enfoquémonos en a quién nos dirigimos porque ahí es donde está el poder de la consagración. No sé por qué tenemos, creo que al menos 25,30 tazas de café en nuestra alacena. Ni siquiera usamos la palabra armario. Eso suena como cancelar a Gretel o algo así. Solo uso una taza. Estoy a punto de aplastarlos a todos, pero el mío... Ahora, si quieres irritarme, dejaré que te... salgas con la tuya. Una vez que vengas a mi casa, pasas la noche, vas a buscar mi taza, vas a decir, voy, mi ojo va a mover mi hombro. Voy a empezar a tener un espasmo. ¿Esa es mi taza ahora, en serio? Y Becky sabe, Becky sabe, Becky sabe. Becky sabe que esa es mi taza. No siempre. Iré alguna mañana a buscar esa taza y es como, ¿dónde está mi taza?
Luego voy al lavabo. Mi taza no está en el lavavajillas. Bajo a una habitación, esa es su habitación. Ni siquiera puedo entrar en esa habitación sin su permiso. Y ahí está mi taza. Y el diablo es mentiroso. Tiene aproximadamente 1,5 pulgadas de café y la mitad y mitad de la crema flota hasta la parte superior. Y pensé, diablos, golpeó de nuevo. Ahora déjame decirte qué es la consagración. Es un término del templo. Antes de que usen el templo, veamos los muebles del templo, el altar de bronce, la labor de bronce, el candelero, la mesa del pan de la proposición, la del incienso, el arco del pacto, lo consagraron. Ponen aceite diluido en sangre. Y entonces, para ser consagrado, número 1, tienes que vaciar lo que hay en la copa. Y entonces, ¿qué hice? Yo consagré esa copa. Fui y derramé el infierno de la taza y conseguí un poco de jabón para lavar platos y limpié el interior de la taza. Y uno de mis favoritos, la forma en que lo dije fue gracioso, limpié el interior de la taza. ¿Conoces la canción, La sangre, estoy lavado por dentro, estoy lavado por dentro? Mi consagración no viene de fuera. Viene de adentro hacia afuera. Y la consagración no es solo no fumes, no mastiques, no vayas con chicas que hacen una de las cosas más grandes. Esa debe ser una chica que masca allá. Sí, hermana, ya sabes un pequeño pellizco entre la mejilla y la Muy bien, eso es tan asqueroso. Pero si masticas, no sé, lo que sea. Volvamos a la pista. Una de las cosas más grandes, o con acento agudo y ganme jóvenes, a las que podrían consagrarse es descubrir por qué respiran. Sí, ¿y qué es lo que Dios quiere que hagas? Sí, hicieron un estudio en los años 80, 90 a principios del tercer milenio, que no hay diferencia entre adolescentes creyentes y adultos jóvenes en adolescentes incrédulos cuando se trata de inmoralidad, alcohol y drogas y fiestas que algunos cristianos que creído. Los jóvenes que creyeron en Cristo. Era el mismo porcentaje involucrado con el consumo de drogas y la inmoralidad. La diferencia decisiva, ya fueran cristianos o no, era si tenían una visión clara de su vida. Creo que todos los ministerios de jóvenes en el mundo deberían tener el espíritu de ver y saber dónde los jóvenes, cuando ingresan a la universidad, saben por qué fueron creados. Y se vuelven del mundo y se vuelven a esa ocupación y Dios comienza a usarlos. La visión y la consagración os harán santos. Si quieres ser santo, deja de tratar de concentrarte en dónde no estás y comienza a tratar de enfocarte en por qué Dios te creó y te encontrarás volviendo a Dios cada vez más. Amén. Entonces lo que me pasó cuando me consagré, derramé mis ideas. Por favor, toma esto. No estoy hablando solo del pecado. En el nivel básico, una de las mejores cosas que podemos hacer es derramar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos y dárselos a Dios y permitirle que lave, limpie y llene la copa de nuestras mentes. En inteligente con su voluntad antes de que naciéramos. Amén. Está bien, ve a las escrituras con quiero que vayas a 2 Timoteo 1, 9 2 Timoteo 1, 9 que nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo que es la consagración. Santo en realidad significa que Wyatt no es como ser espiritual o monacal. Significa que es único para ti. Verás, estos zapatos no, el uso profano de estos zapatos fue ponérmelos en las manos. ¿Por qué? Porque no están hechos para las manos. Están hechos para los pies. Así que su llamada está hecha para usted. Dice, no según vuestras propias palabras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de que comience el tiempo, ahora ve a Colosenses. Quiero que obtenga este capítulo 4, versículo 17. Vaya a Colosenses 4, 17. Y aquí vamos y le decimos a Archibus, si estás embarazada y tienes un hijo dentro de tu vientre, no lo llames Archibus. Supongo que puedes llevarlo al ministerio que has recibido en el Señor para que puedas cumplirlo. ¿Lo entendiste? Para que lo que recibes de Dios, lo cuides, lo administres.
Usemos este término médico, mitigarlo. ¿Por qué? Que pudieras cumplirlo. Podrías desarrollarlo. Vaya a una última escritura. Hechos 13, Hechos 1336. Y se trata del rey David, que fue llamado a ser rey, pero funcionó como sacerdote y nosotros somos una nación o un reino de sacerdotes y reyes. Aquí va, Hechos 1336 para David, después de haber servido a su propia generación por la voluntad de Dios, se durmió y fue sepultado con la de su padre. Podría decir esto, Judy Becky, una cosa en la que estamos totalmente de acuerdo, que cumpliremos el propósito de Dios para nosotros en nuestra generación. Y cuando terminemos lo último que debemos hacer, estaremos en la gloria. Cumpliremos el propósito de Dios para nosotros. ¿Puedes decir amén? ¿Podemos? Quiero que escribas esto. Voy a pedir las llaves y la consagración. Quiero que hagas esto tal vez. No sé si podrías escribirlo y levantar las manos. Así que simplemente escriba en su teléfono inteligente o tome notas con esta consagración. Es Dios poniendo, mira mis manos. Dios, poniendo algo en tus manos donde puedas servirle. Vaya. Dios poniendo algo en tus manos donde le puedas servir. Me encanta lo que dijo David al final de su vida, todo esto vino de ti. Dicen que David dio miles de millones de dólares al templo. Dijo que venía de ti. Lo pusiste en mis manos y ahora quiero devolvértelo. Todos en esta sala tienen una plataforma en alguna parte para mí. Mi plataforma está aquí en esta hermosa iglesia contigo, gente increíble y en línea. Sin embargo, su plataforma podría estar en el trabajo en el que trabaja, tal vez en la universidad o escuela a la que asiste. Tal vez sea el vecindario, tal vez sea el negocio que tienes. Ese es tu ministerio y ahí es donde estás apartado. ¿Puedes decir amén? Y entonces, quiero darles 3 palabras de cómo pueden comenzar a descubrir a qué están consagrados. Número 1. Creo que el descubrimiento es bueno. Les dije a mis hijos cuando eran más pequeños, pruébenlo todo. Prueba todo. Y comenzarás a descubrir en qué eres bueno y en qué no eres bueno. No. Una gran cosa que podrías hacer para descubrir ir a través de la clase de hermanos. Y luego hay una prueba de matriz de regalos que comenzará a ayudarlo, a orientarlo. Y luego, después de que descubres, realmente creo que necesitas discernimiento. Necesitas discernir. Esa es una cualidad espiritual. Y luego necesitas desarrollarte. He visto personas, ya sea en el ministerio o en el mercado, descubren, disciernen, pero nunca se desarrollan. Y se enojan con Dios porque su negocio, su carrera, su ministerio nunca despegó. Bueno, debes trabajar con Dios para desarrollarlo y, por favor, escribe esto. Como persona que se está consagrando, creo que tenemos que empezar a sacrificarnos. Y quiero hacernos esta pregunta, ¿a quién y dónde? ¿Y a qué te ha consagrado Dios? Personalmente, creo que la educación es uno de los ministerios más importantes del mundo. Creo que es algo hermoso de enseñar. Ahora honramos a los sacerdotes y monjas que tomaron el orden sacerdotal, que era la castidad, el celibato, y para muchos de ellos, la pobreza que significaba la paga del Señor. Podría decirles a cualquier persona que enseña en una escuela cristiana, eso es un orden sagrado porque por elección podrían estar ganando el doble o el triple de lo que ganaría un maestro de escuela pública, pero aún así lo vieron como una consagración, un hermoso ministerio que cambia el vida de los niños para siempre. Y es el corazón mismo de Dios Todopoderoso. Diría que siendo pastor de jóvenes durante 25 años, estoy pensando en esto. Porque tengo 63 años y supongo que pronto, cuando seas un poco mayor, usa palabra jubilación. Y entonces empiezas a pensar, ¿ahorramos lo suficiente? ¿Hicimos esto un par de veces? Poco. No a menudo. Creo que tal vez no debería haber enviado a los niños a la escuela cristiana. Mi casa sería pagada por ello. Y dicen, no, papá, nos alegra que hayas sacrificado eso porque nos dio forma a lo que es. Entonces pienso que tal vez no debería haber sido pastor de jóvenes tanto tiempo. Es como, no, eso es lo que fui llamado a ser. Amén. Mike Rogner en los últimos 30 años lo ha guiado a él y a Janet, sus empresas han llevado a más de 1000 personas a Jesucristo.
Habría sido impío que viniera a trabajar en una iglesia. Quiero empezar a leer esto y luego quiero contarles, mi historia brevemente. Ella es una de mis líderes católicas favoritas. Y para mí, Amy Coney Barrett, la jueza de la Corte Suprema, obedeció sus órdenes sagradas y habló en la graduación de la Facultad de Derecho de Notre Dame hace unos años. Y esto es lo que ella dijo: tu carrera legal no es sino un medio para un fin. Y ese fin es la edificación del reino de Dios. Si pudieras tener en cuenta que tu propósito fundamental en la luz no es ser abogado, sino saber amar y servir a Dios, serás verdaderamente un tipo diferente de abogado. Déjame decirlo de otra manera. Si pudieras tener en cuenta fundamentalmente que tu propósito en la vida no es ser agente de bienes raíces, pastor de jóvenes, dueño de una empresa constructora o educador, sino que nuestro propósito fundamental es conocer, amar y servir a Dios, entonces seremos un tipo diferente de pastor y un tipo diferente de maestro y un tipo diferente de agente de bienes raíces y un tipo diferente de dueño de negocio. Quiero ser diferente, y no por el hecho de ser diferente, pero el Catecismo de Baltimore establece hombre y mujer. Nuestro propósito principal es conocer, amar y servir a Dios. ¿Cómo no podemos servir a Dios si no estamos apartados para aquello para lo que nos creó? Fui a la escuela primaria Holy Cross, Católica Central, Cannes. Yo era un mal estudiante. Fui la peor pesadilla de la monja en primer grado. Mi clase favorita, solo tenía 6 años, de 5 a 6. Yo era de Río. La edad era religión. Nunca olvidaré. Un día después de Sirater, la hermana de Marion de Irlanda, nos enseñó primer grado. Y me fui a casa, le dije a mi mamá. Y le dije, creo que algún día seré sacerdote. Y mamá era una pensadora rara. Ella no era una buena mamá católica, dice. Oh, masticó. De ninguna manera vas a ser sacerdote. Nunca podrás casarte. No tienes que ser pobre, lo detendrás. Cuando iba a la escuela secundaria, tenían folletos y tenían diferentes seminarios católicos. Recuerdo que a veces tomaba uno. Yo no quería ninguno. Yo era el peor niño. Cuando fui a mi reunión de la escuela secundaria el año pasado, dijeron, ¿cómo diablos recibiste una llamada? Dije, lo sé, yo puedo. Yo era la última persona que jamás pensé que él elegiría para eso. Y entonces tengo un título en negocios y me estaba yendo bien, ganando mucho dinero, y me convertiría en un pastor de jóvenes. Y fue en 1986 en una conferencia de jóvenes. Todavía recuerdo la canción Doblo mi rodilla ante tu trono. Eso es consagración. Sé que mi vida no es mía, esas son las órdenes sagradas. Ofrezco una canción de alabanza para traerte placer, y habló a mi mente en mi corazón. Dijo que puedes volver al mundo de los negocios. Te bendeciré, pero eso no es a lo que te llamé. Os he llamado a pastorear a la gente. Y desde ese momento, te diré que nunca me he arrepentido. Y es quien debo ser. Soy pastor y es santo para mí. Y es sagrado. Y el mundo necesita tanto de hombres y mujeres que hayan sido ordenados como de hombres y mujeres que hayan sido consagrados. Y hoy quiero que vean esta foto como terminamos. Tal vez para que realmente veas tu futuro, tienes que hacerlo, es una trampa. Tienes que soltar ese agarre apretado y estar suspendido 3 segundos hasta que llegue el otro trapecio. ¿Qué me pasó esa noche? Me aferraba a una empresa Fortune 500, Procter & Gamble. Pero cuando lo dejé pasar, casi de inmediato el llamado de Dios entró en mi frijol y nunca volví a ser el mismo. Algunos de ustedes son como mi taza de café y está llena de gran parte de su tablero de sueños. Tal vez solo necesite ir y derramar eso y pedirle al Espíritu Santo que lo limpie desde adentro y lo llene. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice, entra en una casa grande, hay vasos para honra, vasos para deshonra. Eugene Peterson lo dice de esta manera. Hay buena china en platos de papel.
No quiero que mi vida sea algo que se va a tirar cuando respire por última vez. Quiero que mi vida sea usada por Dios de una manera tan exquisita que yo mismo, al final de mis días, me quede estupefacto. Señor, ¿cómo hiciste todo eso a través de esta tacita barata? Vamos. Quiero ser usado por Dios.